Mi nombre es Johnny Cerón, soy doctor en ingeniería y hoy les voy a contar la historia completa de la inteligencia artificial. Esta historia empieza desde 1840 hasta la actualidad, pasando por todos los hechos más épicos de la inteligencia artificial, llegando hasta conceptos de la superinteligencia. Bien, pero empecemos definiendo qué es la inteligencia artificial. Tenemos dos conceptos. La de Fei Fei, la profesora de informática de Stanford, miremos lo que dice. Según mi definición, la inteligencia artificial es el estudio de desarrollar algoritmos y sistemas que pueden aprender y adaptarse a partir de datos, con el objetivo de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y tenemos el director de investigación de inteligencia artificial de Meta, que es Jan LeCun, una persona muy sabia en estos campos de la inteligencia artificial. Miremos, escuchemos qué dice. Y para mí la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras realicen tareas que, de otra manera, requerirían inteligencia humana para ser realizadas. Entonces, la inteligencia artificial se define como esas máquinas que quieren imitar a la inteligencia humana. ¿Listo? Podemos continuar. Pero todo parte desde 1840, donde Ada Lovelace crea el primer algoritmo informático de la historia. Ella inclusive lo colocó en la máquina analítica de Babbage. Este algoritmo era que calculaba los números de Bernoulli. Miremos un pequeño video sobre Ada. Desde pequeña, fui una niña curiosa y con una gran capacidad intelectual. Nací en Londres en 1815. Me consideran la madre de la programación por haber descubierto el primer algoritmo de la historia. Soy Ada Lovelace y esta es mi historia. Cuando tenía 18 años, conocí a Charles Babbage, un matemático e inventor inglés. Babbage estaba desarrollando una máquina analítica, una computadora mecánica que sería la precursora de las computadoras modernas. En 1843, Babbage me pidió que tradujera un artículo francés sobre la máquina analítica. En mi traducción, incluí mis propias notas e ideas. Describí un algoritmo que podría utilizarse para calcular números primos y se considera el primer programa de computadora de la historia. Bien, continuamos. Ya en 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts publican un artículo de las redes neuronales, sentando las bases para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, ellos dos crean los conceptos para lo que hoy se trabaja en las redes neuronales, la parte teórica. ¿Y qué es una red neuronal? Es un modelo computacional que imita la forma en que funcionan las redes neuronales o las neuronas de nuestro cerebro. Aquí voy a dejar los links. Varias diapositivas tienen links a papers científicos. Si usted le dan clic en el link, va a abrir el paper científico que usted lo va a poder leer, traducir, analizar, para que la historia sea más interesante, más profunda. Ya en 1950 tenemos a Alan Turing. Él es conocido como el padre de la inteligencia artificial, es conocido como el padre de los computadores. Alan Turing hizo grandes aportes cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial peleando contra los nazis. Él desencriptó o descifró el código Enigma y colaboró para que se terminara la Segunda Guerra Mundial y se ganara. Lástima que en ese tiempo el Reino Unido no estaba permitido o era ilegal o era prohibido las normas ser homosexual y él fue homosexual. Se dieron cuenta de eso, las leyes lo sancionaron y lo dieron una cantidad de pastas y al final él se suicidó con cianuro. Triste la historia, pero bueno, volvamos acá. Alan Turing creó varios artículos científicos. De hecho, este artículo científico propone el test de Turing. Como les decía,
Aquí está el artículo científico, no me voy a detener en el artículo, pero lo voy a dejar en los enlaces, todos los artículos científicos para que ustedes los puedan descargar. Y como les decía, el test de Turing. ¿Pero qué es el test de Turing? En una habitación está un computador, en otra habitación está un humano y en otra habitación otro humano. Cuando este humano empieza a dialogar tanto con el otro humano o con el computador y no puede identificar cuál es el computador y cuál es el humano, digamos que esta persona está hablando con la máquina pero cree que están hablando con un ser humano, allí es donde se dice que la máquina ha pasado el test de Turing. Miremos un pequeño video al respecto. ¿Qué es el test de Turing? Te lo explico en un minuto. El test de Turing es una prueba implementada en sistemas de inteligencia artificial con la finalidad de determinar si éstas son capaces de mostrar un comportamiento inteligente similar al del ser humano. Originalmente fue planteado como un experimento con dos habitaciones, en donde en una había un hombre y en la otra una mujer. Ambos conversaban con un tercero fuera de las habitaciones y trataban de convencerlo de que ambos eran la mujer. Años después, Turing plantea reemplazar a una de las personas dentro de las habitaciones por una máquina y que ésta se comunique con un interrogador a modo de hacerlo creer que es un ser humano, imitando lenguaje, comportamientos escritos, tiempos de respuesta y hasta errores en las preguntas. Al mismo tiempo, en la otra habitación hay una persona haciendo lo mismo, y si el interrogador no logra identificar cuál de las dos habitaciones tiene una máquina, se considera que ésta pasó el test de Turing. Pero el concepto como tal de la palabra inteligencia artificial nace con John McCarthy. En 1956, en la conferencia de Dartmouth en Estados Unidos, marca el surgimiento de esta disciplina de forma independiente. Aquí tenemos a John McCarthy, claro, con otros investigadores, pero él es el que más sobresale en esta conferencia. En 1958 ya nace el primer algoritmo que presenta una red neuronal simple, que se llamó el perceptrón, creado por Frank Rosenblatt. Él lo asimiló mucho a la biología. Si ustedes lo miran aquí, a Frank, y acá está el perceptrón que él construyó, este es de 5 capas, y miren que trata de asemejarse a una red neuronal biológica humana. Lógicamente, los perceptrones son puras fórmulas matemáticas. Tenemos también el artículo científico que no lo voy a abrir, le voy a dejar los links en los comentarios y miremos un pequeño video. Hola a todos, soy el profesor José Ruiz Montes. Hoy les voy a hablar de un tema importante en la historia de la inteligencia artificial, el perceptrón de Frank Rosenblatt. En 1958, Frank Rosenblatt, un psicólogo estadounidense, hizo historia al crear el perceptrón, la primera neurona artificial. El perceptrón es un modelo matemático que intentaba replicar el funcionamiento de una neurona biológica, marcando un hito en la computación y la inteligencia artificial. El perceptrón era un algoritmo de clasificación binaria que tomaba una entrada y la clasificaba como positiva o negativa dependiendo de si la suma ponderada de las entradas superaba un cierto umbral. Básicamente recibe varias entradas, las procesa mediante un conjunto de pesos asociados a cada entrada y luego pasa esta información a través de una función de activación para producir una salida. El trabajo de Rosenblatt fue revolucionario. Su modelo no solo abrió las puertas a futuros desarrollos en redes neuronales, sino que también sentó las bases para el posterior desarrollo de las redes neuronales artificiales y el aprendizaje automático. Aunque el perceptrón original solo podía realizar tareas simples, su impacto fue inmenso. El perceptrón de Rosenblatt fue solo el comienzo. Desde entonces, hemos visto un progreso tremendo en la creación de redes neuronales más complejas y potentes. Sin embargo, nunca debemos olvidar los cimientos establecidos por pioneros como Frank Rosenblatt. En 1961 nace el primer robot industrial llamado Unimates. Ya con este robot abre el camino a la aplicación de robots en la fabricación. Este robot lo que hacía era coger objetos y ubicarlos de un sitio a otro, no importaba si había frío, si había calor. Esto lo usaron bastante en las fábricas. Miremos un pequeño video sobre este robot. Y aquí está el robot, como miran, es un brazo mecánico que cogía objetos
y los llevaba de un sitio a otro. Los podía organizar, podía coger objetos livianos y pesados, podría transportarlos de una forma muy exacta, y ese brazo robótico podría, así como miran ahí, diferentes objetos de diferentes dimensiones, de diferentes pesos. No importaba si el frío, el calor, esa era la gran ventaja de este brazo robótico. Ya en 1966, Joseph Heisenberg desarrolla el primer chatbot que se llamaba Elisa. Muy parecido a ChatGPT, pero obviamente 1966. ¿Cómo funcionaba Elisa? Simplemente era una base de datos pequeña donde se tenían palabras clave como mamá, papá, y Joseph, que era un informático de Estados Unidos, lo que hacía era que cuando alguien colocara la palabra mamá, papá, el chatbot, que simulaba ser un psicólogo, respondía palabras referente a eso o hacía preguntas referente a esas palabras. O sea que era claro, era previsible, era mecánico, no había nada de lo que hay realmente actual. Acá abajo está el paper, como les decía, que se los dejo en los comentarios, y miremos un pequeño video. Fue diseñado para mostrar la superficialidad de la comunicación entre el hombre y la máquina, haciéndoles pensar que estaban hablando con otra persona. Lo hacía reconociendo palabras clave. Si alguien mencionaba a la madre en una frase, el bot automáticamente le pediría que le dijese más sobre su familia. De esta manera se creaba una ilusión de entendimiento e interacción real. Ya para 1968 se crea ya un robot llamado Sackey. Este robot ya era el primer robot móvil. Como lo ven aquí, tenía unas antenas, tenía unas cámaras de televisión y se podía mover. O sea, él saltaba los obstáculos, pasaba los obstáculos para poderse mover. El primer robot en 1968. Entre 1974 y 1980 empieza el primer invierno de la inteligencia artificial. ¿Y por qué se dio? Porque a tan altas expectativas con la robótica y con los chatbots, pero cuando empezaron a verlo, que si eso era funcional y si se podía llevar a las empresas, se dieron cuenta de que no. Entonces se estancaron las investigaciones porque faltaba más computación y porque ya las empresas no querían patrocinar económicamente. En 1986, Michael Jordan introduce la arquitectura para el aprendizaje supervisado de secuencia de datos, lo que se llaman las redes neuronales recurrentes, procesos matemáticos de aprendizaje profundo que está entrenado para procesar y convertir una entrada de datos secuencial en una salida de datos de secuencia específica, aportando así cada vez más a las redes neuronales que conocemos actualmente. Nuevamente hubo un invierno de la inteligencia artificial entre 1987 y 1993. Por el interés y la financiación de la investigación de la inteligencia artificial disminuye drásticamente. Pero lo que mejora la recuperación y el auge del aprendizaje automático fue en 1997, donde un computador de IBM, Deep Blue, le gana al mundialista ajedrez Garry Kasparov, un ruso que era de los mejores ajedrecistas del mundo. Se hicieron 6 partidas. Como curiosidades, en 1996 Garry Kasparov le ganó a Deep Blue, pero lo volvieron a entrenar y en 1997, como se dan cuenta aquí, empates, victorias y al final ganó Deep Blue. Miremos un pequeño fragmento de este acontecimiento. El primer enfrentamiento entre Deep Blue y Garry Kasparov se llevó a cabo en el mes de febrero de 1996. En aquella ocasión, Kasparov salió airoso después de perder el juego de apertura. Para la esperada revancha, el equipo de investigación de IBM rectificó los errores que Deep Blue había cometido y le añadió más velocidad. Deep Blue, claro está, no tiene poder de inteligencia, pero ¿existe algo más cercano en la actualidad?
Estas computadoras no piensan como un ser humano, no toman decisiones de la manera que los seres humanos la toman. Sin embargo, su capacidad y velocidad les permite analizar más información de la que un ser humano podría examinar en toda su vida. IBM creó una página en el Internet para transmitir todas las incidencias de la revancha el pasado mes de mayo. Medios de prensa de todo el mundo, por otra parte, se dieron cita en Nueva York para seguir el desarrollo de este evento histórico. Las horas y los días transcurrían. La tensión aumentaba. Con cada movimiento, con cada cambio de estrategia, la batalla entre la máquina y el hombre se tornaba más reñida. Muchas eran las ventajas de Deep Blue sobre el campeón mundial. A diferencia de su rival, la computadora no se cansaba, no se distraía, no perdía la compostura. A una hora de haberse iniciado el sexto y decisivo juego, un Kasparov abatido y desconcertado rehusó continuar después de la posición 19. Deep Blue Kasparov after the move C4. De alguna manera tengo que elogiar a la máquina por comprender profundamente los factores posicionales. Creo que es un logro científico sin precedentes. Lo que acabamos de presenciar en este encuentro es la flexibilidad de la computadora. Siempre creímos que las computadoras no eran flexibles y que éstas estaban destinadas a cometer los mismos errores situación tras situación. Esta máquina no cometió este tipo de error. Esta máquina estuvo, como vieron, ajustándose por sí misma al partido y a la situación del momento. Estamos ya en la década de los 2000. En el 2002 se crea el primer robot aspiradora llamado Roomba. iRobot sale al mercado y tiene un éxito total y se populariza en los hogares. Para el 2006, Geoffrey Hinton, este señor que está aquí, ha hecho muchos aportes a las redes neuronales y a la inteligencia artificial. Ganó el premio Nobel de Física y trabajó en Google. Se retiró de Google porque él tiene un análisis de la IA no tan positivo. Pero bueno, el caso es que él y su equipo desarrollaron algoritmos de aprendizaje profundo que conducen al avance y reconocimiento de imágenes y voz. En el 2009, la madrina de la inteligencia artificial, Fei-Fei Li, lanzan Imagenet. Era una base de datos gratuita de 14 millones de imágenes, libre para que todos puedan trabajar con ellas, entrenar redes neuronales para comparar y catalogar e identificar objetos. Tanto es así que se puede descargar estas imágenes. Si ustedes van a este link que está aquí, que se lo voy a dejar también en los comentarios, pueden entrar a la página web de Imagenet, darle download, se registran, envían un correo y pueden descargar los 14 millones de imágenes. En el 2011 también IBM presenta o vence a un campeón humano en el concurso de preguntas y respuestas de Jeopardy. Aquí están Watson y habían dos personas participando, hacían preguntas generales y IBM ganó. Miremos un pequeño video referente a esto. 2011. IBM Watson gana Jeopardy. IBM Watson, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por IBM, venció a dos de los concursantes humanos más exitosos de Jeopardy, un popular concurso de televisión de preguntas y respuestas en el que los concursantes debían responder preguntas en forma de enunciados. Watson ganó el juego al responder correctamente una amplia variedad de preguntas en diferentes categorías. Utilizó técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural y búsqueda de información para comprender las preguntas y encontrar las respuestas correctas en una gran base de datos de conocimiento. Esta victoria se consideró otro hito importante en el desarrollo de la inteligencia artificial y demostró la capacidad de las máquinas para comprender y procesar lenguaje humano de manera avanzada. En el 2012, como teníamos Imagenet de Fei-Fei Liu, en el 2012 Google Brain, un equipo de Google Brain,
mejoró entrenando una red neuronal con millones de imágenes de YouTube que sin previo conocimiento logró identificar gatos con una alta precisión. Dentro de este trabajo investigativo está Denis Hassabis, otro personaje supremamente importante que en el 2024 ganó el Premio Nobel de Química por AlphaFold, que son investigaciones que hicieron los de Google. Para el 2014 empiezan ya los asistentes virtuales. Sale el asistente virtual de Alexa y después sale Siri y los demás asistentes virtuales donde uno les puede hablar, pero eran en ese tiempo pregunta-respuesta, no es como ahora que yo puedo a los chatbots dialogar en cualquier tema. Para el 2015 nace una de las empresas más importantes de la actualidad. Nace OpenAI, una organización de investigación de inteligencia artificial fundada por grandes personajes como Elon Musk, Sam Altman, Greg Broadman, Ilya Sutskever, John Schulman, Zaremba. De aquí rescato o coloco estas dos imágenes, Sam Altman y Elon Musk. ¿Qué hablar de Elon Musk? Él es el CEO de Tesla, de los carros eléctricos, de Space, de las personas que van al exterior a explorar el espacio. Es dueño de Twitter. Y Sam Altman, pues el cerebro también de aquí de la organización, armaron en el 2015 OpenAI con grandes pensadores como Greg Broadman y Ilya Sutskever, grandes de la inteligencia artificial, pero por desacuerdos se separa de la empresa Elon Musk, porque Elon Musk decía de que OpenAI había nacido para ser open, inteligencia abierta, y Sam Altman decía de que no, que pues se necesitaba recursos, computación para poder seguir investigando. Y esa es una disputa que todavía la tienen, todavía entran en debates y demandas. Pero bueno, recordemos la empresa OpenAI que está cambiando la historia de la inteligencia artificial en el mundo en la actualidad. También entre el 2015 y el 2016 nacen dos librerías supremamente importantes. Una que es PyTorch y otra que es TensorFlow. Dos librerías libres que cuando ustedes van a crear o a desarrollar software de inteligencia artificial tienen que programar con alguna de estas dos herramientas. Una es de Google y la otra es de Facebook, pero ya lo dejó libre, lo están trabajando Linux. En el 2017 la IA de Google, AlphaGo, vence al campeón mundial coreano Lee Sedol en el juego más difícil del mundo que se llama el Go. ¿Y por qué es supremamente difícil? Miren, el ajedrez tiene solamente un cuadro de 8×8. El Go 19×19. En el ajedrez un promedio de 35 movimientos. En el Go puede ser entre 200 y 300 movimientos. También el número de posibilidades o movimientos en el ajedrez es 10 a la 44 y en el Go es 10 a la 170 la posibilidad de movimiento. Entonces es el juego más complicado que hay en la actualidad en el mundo. Miremos un pequeño video sobre esto. El gran maestro surcoreano del Go, Lee Sedol, dijo que el programa de Google AlphaGo tiene debilidades, luego de lograr su primera victoria contra la inteligencia artificial en el cuarto de 5 encuentros en el antiguo juego de mesa chino. Lee dijo que parece que AlphaGo tiene dificultades para jugar cuando lo hace con piedras negras. El campeón también señaló que AlphaGo hace algunos movimientos erróneos cuando él hace ciertas jugadas, lo que habla de la capacidad de AlphaGo para hacer frente a movimientos inesperados. Al jugar con las piedras negras, AlphaGo realizó movimientos dudosos, los cuales podrían ser errores de algoritmo, según los especialistas, cuando Lee atacó el centro del área fijada por la supercomputadora a medio juego. 3 horas después de iniciado el juego, Lee empezó a dominar el partido, manteniendo la ventaja hasta el final.
Realmente fue una victoria que no tiene precio y que no reemplazaría por nada. Estoy muy feliz, me dieron tanto apoyo. Gracias a todos por animarme a ganar hoy este juego. Gracias. El Go se originó en China hace miles de años. El juego consiste en 2 jugadores que toman turnos para colocar piedras blancas y negras en una cuadrícula de 19 por 19 centímetros. La victoria se logra cuando uno consigue más áreas al rodear el territorio vacío con piedras. Lee expresó la esperanza de obtener otra victoria en el último encuentro con piedras negras, con las que AlphaGo parece tener dificultades para jugar, y dijo que sería más valioso. Respecto de la información asimétrica entre Lee y AlphaGo, Lee asegura que no es de tanta importancia y dijo que perdió los 3 juegos anteriores por su falta de capacidad, aunque admitió que hubiera sido más fácil si hubiera tenido algo de información sobre AlphaGo antes del juego. Continuando, llegamos al 2017. ¿Qué pasa en este año? Realmente, un grupo de 8 personas de Google crearon un paper donde se llamaba La atención es todo lo que necesitas. Attention is all you need. Este paper marcó la historia de la inteligencia artificial. En este paper se crearon los transformers, que son un tipo de arquitectura de red neuronal que se utiliza la inteligencia artificial para procesar el lenguaje natural, donde puede analizar cuál es la siguiente palabra que puede continuar en una frase, pero de una manera muy bien desarrollada. Este paper fue el que utilizó OpenAI para hacer GPT y que se convertiría en ChatGPT. Ni siquiera Google, cuando crearon estos 8 investigadores en un grupo pequeño de toda la empresa grande que tiene Google, pues no les hicieron caso. Pero con este paper fue que se cambió la historia de la inteligencia artificial. Podemos ver también, como les comentaba, este artículo de 15 páginas solamente que cambiaron la historia de la inteligencia artificial. En el 2018 Google ya saca un chatbot BERT, ¿sí? BERT de Google, representación del lenguaje bidireccional y sin supervisión que se puede utilizar en una variedad de tareas de lenguaje natural como responder preguntas. Empieza a ser semejante a un chatbot, pero miremos la diferencia entre BERT y ChatGPT. Tanto ChatGPT como Google BERT son modelos de lenguaje de inteligencia artificial que utilizan el aprendizaje profundo para entender y generar texto en lenguaje natural. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes entre ellos. 1. Arquitectura. ChatGPT se basa en la arquitectura Transformer, que utiliza una estructura de atención para procesar secuencias de texto, mientras que BERT utiliza una arquitectura basada en codificador que procesa secuencias de texto en ambas direcciones, bidireccional. 2. Entrenamiento. ChatGPT se entrena utilizando un algoritmo de aprendizaje no supervisado llamado preentrenamiento por lenguaje, Language Pre-training, que implica alimentar el modelo con grandes cantidades de texto sin etiquetar y dejar que aprenda patrones en el lenguaje natural. Por otro lado, BERT se entrena utilizando una combinación de aprendizaje supervisado y no supervisado, lo que significa que el modelo se entrena con datos etiquetados y no etiquetados. 3. Funcionalidad. ChatGPT se usa comúnmente para tareas de generación de texto, como responder preguntas, escribir historias y generar texto a partir de una pequeña entrada de texto. BERT, por otro lado, se utiliza más comúnmente para tareas de procesamiento del lenguaje natural, como la clasificación de texto y el etiquetado de entidades nombradas. Entonces, lo que les decía, Google no utilizó la tecnología Transformer para crear BERT, lo que sí lo hizo OpenAI. Pasamos al 2020, esta gran empresa OpenAI, que es la líder en la actualidad sobre inteligencia artificial, lanzan GPT-3, un modelo de lenguaje natural que muestra las capacidades avanzadas en la compresión y generación del lenguaje natural. Esta tecnología en el 2020 todavía generaba un texto erróneo, pero desde allí se empezaban a ver las mejoras y hacia dónde iría esta gran empresa y esta tecnología. El gran salto, y esta es otra fecha que en la historia se debe recordar, porque este día se partió
la historia de la inteligencia artificial en dos. ¿Y qué pasó el 30 de noviembre del 2022? ChatGPT lanza, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, que es el chatbot desarrollado a partir del modelo del lenguaje autorregresivo GPT 3.5. Me acuerdo como anécdota que estaba navegando en internet y leí una noticia que decían que ChatGPT que la empresa OpenAI había lanzado un chatbot. Ese día ingresé y me decían que podía preguntarle lo que quiera. Le dije que me hiciera un resumen de la historia de los computadores en 500 palabras. Y lo hizo, y realmente quedé sorprendido, y todo lo que se sabe de aquí en adelante sobre ChatGPT es grandioso. En el 2023, ChatGPT supera el test de Turing extendido, una prueba que evalúa la capacidad de la IA para generar textos, imágenes, sonidos, videos. También salen tecnologías como DALL-E para crear imágenes, también por la empresa ChatGPT. En el 2024 realmente la explosión, entre 2023 y 2024 la explosión de chatbots de una cantidad de empresas. Aquí podemos ver una empresa francesa, Mistral, Gemini, el chatbot de Google, Cloud, el chatbot de Anthropic, Perplexity, Copilot de Microsoft y ChatGPT. Cantidad de versiones de chatbots donde uno puede consultar, generar texto, generar imágenes, inclusive unos pueden generar hasta video. Ya para el 2025 lo que se mira es el crecimiento de los chatbots, más potencia, más capacidad, más memoria, pero algo curioso, los chinos empiezan a mostrar herramientas muy buenas como DeepSeek, que en el mes de enero del 2025, al mostrarse a nivel mundial DeepSeek R1, hizo que las grandes empresas como Nvidia perdieran mucho dinero, porque se supone que DeepSeek fue entrenado en menos tarjetas, que no se necesita tanta computación para sacar buenos resultados. También está Qwen de China, está Kimi de China, pero tenemos ChatGPT, Gemini, Grok. Y en el 2025 se dice que es el año de los agentes. También aumenta la memoria que pueden trabajar estos chatbots y el racionamiento. Y la creación en tiempo real de video y 3D para la generación de películas. También se pregunta, en este año empiezan a definir la inteligencia artificial general para cuándo. Partiendo de la definición de inteligencia artificial, Ilya Sutskever dice que una AGI es una IA que puede realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda realizarla, pero mejor. OpenAI dice que los sistemas de inteligencia artificial que superan a los humanos en la mayoría de tareas económicamente valiosas. Entonces, ¿qué pasa? Estos grandes pensadores y CEOs de empresas de inteligencia artificial, en cuanto a cuándo llegará, Sam Altman dice que llega en el año 2025, o sea, en este año. Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, de Cloud, dice que llegará entre el 2026 y 2027. Yann LeCun, que es el que dirige las investigaciones en MetaAI, que la AGI llegará entre el 2030 y 2040, y Denis Hassabis, que dirige el Google DeepMind, dice que la AGI llegará en el 2030 y 2040. ¿Por qué creen que es esto tan variado? Estos dos primeros necesitan recursos, necesitan computación, necesitan dinero. Por eso ellos hablan de que la AGI va a llegar muy pronto y que tienen tecnología para demostrarlo. Mientras tanto, lo que es Meta y Google, que tienen todo el recurso del mundo, todos los equipos del mundo y la plata, por eso ellos son más hacia adelante, dan más tiempo para que esta tecnología pueda realmente desarrollarse como tal. Hay que esperar qué pasa. Bien, ya acabando la historia de la computación,
Bien, ya acabando la historia completa de la inteligencia artificial, entonces tenemos entre el 2025 y 2040 la inteligencia artificial general. Entre el 2040 y el 2060 está el desarrollo de la superinteligencia, que planteará cuestiones éticas y existenciales. La superinteligencia habla de máquinas que podrán reprogramarse ellas mismas, y estamos hablando de tecnologías como futuros inciertos como Skynet, pero realmente del 2060 en adelante es donde no se sabe todavía qué puede llegar a pasar. La robótica está dando grandes pasos también a la medida que la inteligencia artificial avanza. En teoría se supone que en los 40 tendremos robots en nuestras casas que harán varias actividades y irán mejorando procesos. Como conclusión, tenemos una IA muy prometedora que está impactando significativamente en la sociedad y su desarrollo continuo a un ritmo muy acelerado. Es importante que nosotros trabajemos en los procesos éticos de la inteligencia artificial, que aprendamos a manejar la inteligencia artificial, cualquiera que fuera nuestra actividad, nuestro oficio o nuestra profesión. Dejo mis datos aquí por si quieren comunicarse conmigo. Y adicionalmente les puedo comentar que voy a dejar el PDF en los comentarios del video para que puedan descargarlo y así puedan acceder tanto a los videos como a los papers de esta investigación. Muchas gracias.